Hola Latinoamérica, bienvenidos al séptimo episodio de Inversionista Unlock, este programa que ya lo venimos haciendo hace más de un mes, donde conversamos con distintos inversionistas, venture capital o ángeles, etcétera, del mundo latino que apuestan por las startups de Latinoamérica para saber un poco más sobre sus vehículos de inversión, sobre sus preferencias y sobre cómo acercarse a ellos para cerrar esos deals que todos queremos que pasen. En este nuevo capítulo vamos a darle la bienvenida a nuestra nueva invitada, que es Evelyn, del fondo G2. ¿Se pronuncia así, Evelyn? Corrígeme. Todos momento un capital, sí. Buenísimo. Así que muy bienvenida a este nuevo capítulo. Estamos muy felices de poder conversar contigo. Y cuéntame, ¿dónde estás? Sé que el fondo tiene base en México. ¿Tú estás ubicada allá? Si me puedes contar un poco. Claro que sí, mucho gusto. Sofía, muchas gracias por la presentación aquí con Startups Latam. Yo soy Evelyn Arriaga, soy partner y Head of Investments en Health Momentum Capital. Estamos basados en Ciudad de México, pero nuestra tesis de inversión es todo Spanish Speaking Latam. Principalmente, este fondo está enfocado en proyectos FinTech e InsurTech Mm. de etapas tempranas. Buenísimo. Y estás allá en Ciudad de México. ¿Cómo está? Se ve muy soleado, qué rico. Nosotros estamos acá en Chile todavía en el invierno. Sí, así es. Estamos en Ciudad de México trabajando de forma remota. Buenísimo. Y para partir, como lo hacemos con todos nuestros invitados, queremos hacer esta dinámica del ping pong. Así que voy a partir y después podemos conversar más extensamente para desglosar las preguntas. Voy a partir con el ping, Con con... Evelyn Arriaga, partner y Head of Investments en Health Momentum Capital. ¿Cuándo fue el año de fundación del fondo? El Health FinTech Fund en 2021, pero nuestro primer fondo Health Momentum Capital, que es como un acelerador de negocios, en 2015 aproximadamente. ¿Cuál es la tesis de inversión? El fondo FinTech está enfocado en proyectos FinTech e InsurTech en etapas tempranas, desde Pre-Seed, Seed y hasta Pre-Serie A en todo Spanish Speaking Latam. ¿Cuál es el tamaño del fondo actual? $10 millones. ¿Cuáles son los montos de los tickets de inversión? De 50,000 a $100,000 como ticket de inversión inicial y follow-on hasta $500,000. Países en los que invierten. Spanish Speaking Latam. Número de startups en su portafolio actualmente. 21 en el fondo FinTech y aproximadamente cerca de 60 entre los fondos combinados. 3 casos de éxito de tu portafolio que se te vienen a la cabeza. Creo que me costaría un poco de trabajo decir 3, pero pensaría en Cubo Financiero, en Albo, en OpenPay, Baobab próximamente, creo que es de las más relevantes, o Coinbank, Senki, Bexi, Cocoon. Y la última pregunta de este ping pong, ¿cuál crees que es la diferenciación de ustedes como VC? La especialización en fintech, nuestro conocimiento en la industria, network del portafolio, enfoque en etapas tempranas, sobre todo considerando el gap del conocimiento en early stages en inversiones, y el smart money. Nos gusta involucrarnos mucho con acompañamiento estratégico y siempre que podamos apoyar a las empresas a escalar. Buenísimo. Evelyn, superaste esta etapa del ping pong, así que con mucho éxito, felicidades. Así que ahora vamos a poder conversar ya como más personas normales. Y quería partir preguntándote un poco sobre la historia del fondo, del VC. ¿Cuándo, en qué año, cómo partió la firma? ¿Tú desde cuándo estás involucrada? Claro que sí. Yo llevo trabajando en G2 desde 2014, desde recién graduada de la universidad, pero la historia de G2 se remonta a 2008. G2 empezó como una firma de consultoría que apoya a startups y scale-ups, sobre todo startups, scale-ups, en realidad cualquier tipo de empresa, principalmente de base tecnológica, en temas de planeación estratégica, estrategia comercial, organización de procesos, fundraising, levantamiento de capital, desde etapas de incubación, aceleración y escalamiento, aunque también apoyamos con temas de servicios de gerencia legal, contable, talento, content marketing, eh,
etcétera. Luego, en 2015 surge la idea de desarrollar un fondo de inversión venture capital o una aceleradora para sumarnos al éxito de estas empresas que estamos viendo crecer. Entonces, decidimos empezar a invertir formalmente en las compañías con un acompañamiento estratégico, inversión en servicios, inversión en cash para apoyar a las empresas mexicanas en todo tipo de industrias. Este fondo, el primer fondo G2 Momentum Capital, ya lleva un portafolio de cerca, un poco más de 50 compañías en las que se han hecho inversiones directamente, con mucho acompañamiento estratégico. Y en 2021, con la pandemia, decidimos crear el G2 FinTech Fund, que es un fondo Venture Capital, formalmente especializado en industrias FinTech e InsurTech, y abrimos la tesis de inversión hacia todo Spanish Speaking Latam, también en etapas tempranas, y ahí es donde tiene todas las características de las preguntas de ping-pong que me hiciste hace ratito, de la tesis de inversión, los montos de inversión de $100,000, early stages, etcétera. Buenísimo. Entonces estás desde el principio en la firma. ¿Te acuerdas un poco de esa primera inversión que realizaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio ese baile para poder concretar la inversión? Y si te acuerdas de la startup. En realidad, bueno, yo empecé como consultora Ya, hace 9 años, sí. y yo creo que las primeras inversiones empezaron a ser un poco de forma más casual, más como ángeles Mm, inversionistas. Jorge González Casque, que es el general partner y socio fundador de G2, él era emprendedor en Endeavor, emprendedor de proyectos de base tecnológica, de RH Tech desde hace muchos años. Invertía pues en las compañías que iba apostando, ¿no? Por ejemplo, como Cubo Financiero, como Alivio, etcétera. De las primeras empresas que me tocó participar y ver crecer fue, por ejemplo, Albo, que tenían cero mm, tracción, mucho potencial de crecimiento. Albo es este neobanco mexicano bastante exitoso, sí, donde ya tuvimos un éxito hace como 2, 3 años. sí. Y lo apoyamos también mucho a redefinir su estrategia de monetización, en temas de planeación estratégica, levantamiento de capital con el INADEM, etcétera. Cubo Financiero también fue como de las primeras compañías en las que invertimos. De hecho, entró con On Ventures, que es el primer fondo de Jorge, con inversión en servicios. También, digo, participé incluso como consultora en las primeras inversiones, no sé, que se hicieron como Sky Alert, Gestionix, Kakao y Paycard, con quienes ya tuvimos exit y los acompañamos con mucho tema de servicios. Entonces, la tesis de inversión del primer fondo Mm, era más como aceleradora, que digo, ya, la seguimos gestionando, proyectos mexicanos con acompañamiento estratégico, aunque hoy en día los esfuerzos como tal del fondo pues están un poquito más formalizados en hacer inversiones en sí. industria fintech. Entonces cambia un Y poco la tesis. Y tú me mencionabas, los puedes volver a repetir también para los auditores, estos casos de éxito del portafolio. ¿Por qué se te vienen a la cabeza ellos y cómo fue quizás el inicio de la relación, por ejemplo, con una de estas startups? Podría platicarte muy bien de Baobab, ¿no? Que Ya, fue una de las primeras empresas que me tocó evaluar ya, asociada en el fondo, y yo creo que hace alrededor de 5 años, que son microcréditos basados en una aplicación y en uso de data alternativa del celular. Yo conocí a Roberto Salcedo y a Luis Villarreal hace como 5 años, cuando solamente eran ellos. Me da mucha risa porque su speech sigue siendo mucho basado en el crecimiento y en el logro y en lo que han logrado de ser un equipo de dos a hacer mm, esta super plataforma que hoy en día son. Fueron de los primeros en otorgar microcréditos de forma inmediata, pero con un análisis de riesgo bastante alternativo, basado en el análisis del celular y de las mm, redes sociales. Han pivoteado muchísimo el negocio, han aprendido muchísimo con la pandemia. Los vi, ellos pasaron por todas las aceleradoras, había así por haber, de la TAM, programas como Y Combinator, Seed Stars, Startup Bootcamp, 500 Startups. Vi su pitch ah. como 5 demo days antes de invertir. Eh, ¿Y pero sí, cómo fue esa conexión? ¿Quién dio el primer paso?
Te digo que yo creo que vi su pitch como 5 veces, Mm, diferentes, en diferentes plataformas o demo days. Em, la verdad es que algo que nos gusta mucho es invertir en el potencial del mm, equipo emprendedor. sí. Ellos tenían, pues estaban empezando a otorgar créditos, un modelo bastante riesgoso, bastante alternativo, microcréditos. Em, yo creo que estábamos destinados a conocernos. ¿Y esa inversión de cuánto fue y en qué año? Yo creo que fue en 2018. Hicimos 2 inversiones, primero en Ya, el primer fondo, en Health Momentum Capital, y hace un año volvimos a invertir con el segundo fondo, con el fondo FinTech, un ticket un poquito más buenísimo. grande. ¿Y por qué decidieron hacer este follow-on? ¿Qué tienen ellos que quizás es algo que otros emprendedores deberían mirar de esta startup para si están pensando también en acercarse a ustedes, como este caso de éxito de que ustedes lo consideran así? ¿Qué Han tienen de tenido un distinto? crecimiento bastante acelerado, una capacidad de resiliencia y de adaptación de mercado. Hoy en día tienen más de 600,000 clientes, ingresos de 5.6 millones el mes pasado con un run rate muy alto. Están por levantar un facility de deuda de arriba de 100 millones de dólares y planean cerrar una ronda de capital importante a finales de este año. Lanzamiento de nuevos productos, están por lanzar, por ejemplo, ahorita una solución de Buy Now, Pay Later. ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que los distinguen? Yo creo que la capacidad del equipo emprendedor. Roberto, por ejemplo, es una persona que tenía mucho background, muy buen background en la industria financiera y conoce muy bien la industria y la problemática que busca resolver más que la solución como tal de microcréditos lending. Hay muchísimas, ¿no? Más que puede ser un buen negocio, es este impacto, esta hambre de querer impactar el mercado, querer resolver el tema de inclusión financiera y hacer todo lo necesario, pivotear el modelo de negocio si es necesario, pivotear el análisis de riesgo crediticio cuando fuera necesario, sobre todo en la pandemia. Esta Buenísimo. capacidad de liderazgo, capacidad de levantar capital, yo creo que es lo más importante, ¿no? El team, que es lo Sí, principal que evaluamos en G2, ya, sobre todo en etapas tempranas. sí. Y otro caso de éxito que mencionabas es Albo, que ya hizo un exit, o sea, que ya se vendió. ¿Cómo continúa esa relación con Albo, que ustedes fueron uno de sus primeros inversores y que ya alcanzó este hito que es muy deseado por muchos emprendedores? Como actualmente siguen hablando con los founders, ¿cómo fue el proceso del exit y ahora el después de ese hito? Pues de hecho, al inicio empezamos trabajando con ellos muy one to one, de la mano con temas estratégicos. Ya, Entonces, eso es algo que nos caracteriza muchísimo como fondo Venture Capital, que nos distingue de otros VCs. Nos gusta ya, involucrarnos muchísimo con el acompañamiento consultivo, estratégico. Pero sí tenemos siguiendo teniendo muy buena relación con los emprendedores, independientemente de que lleguen a nosotros como prospectos de inversión para sí, el fondo fintech o que de que los podamos apoyar con temas estratégicos como lo hacemos más en el pasado, que nos gusta separarlo, o sea, una cosa es el fondo, otra cosa es la consultoría. Sí nos gusta apoyarlos muchísimo, involucrarnos con nuestro networking, involucrarnos con todos los consejos, aportar todo nuestro expertise que podamos tener. eh, Tenemos buenísimo. reuniones lo más periódicos posibles con los emprendedores, sobre todo en etapas tempranas, como para impulsarlos y estar al pendiente, eh, al menos eh, cada Q del periodo. Em, pero bueno, es algo que está como muy en nuestro ADN de G2, Sí. seguirnos involucrando lo más posible. El año pasado, inclusive, seguimos trabajando con Ángel Saúl en temas estratégicos que iba requiriendo el proyecto, independientemente de que ya habíamos tenido un exit con la Sí. compañía. Buenísimo. Y una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas es,
En este tiempo que ha sido difícil, que lo han llamado invierno de los VCs, que ahora igual ya se está estabilizando un poco, ¿qué consejos, si me tuvieses que nombrar tres, qué consejos le han dado ustedes a las startups de su portafolio para sobrellevar estos tiempos difíciles y que también, obviamente, son consejos valiosos para los founders que nos están escuchando? La paciencia, la perseverancia, seguramente van a escuchar muchísimos nos en el camino. Yo misma evalúo cerca de 600 proyectos muy innovadores, muy interesantes. Sin embargo, pues no podemos invertir en todos los proyectos y estamos siempre en la búsqueda constante de estas superestrellas, de estos proyectos que haremos que se convierten en unicornios. Entonces, seguramente van a recibir muchísimos nos. Es muy importante también seguir intentando, seguir pichando con tantos fondos como sea posibles, obviamente buscando tener un buen fit con la tesis de inversión del fondo para pues, no perder oportunidades ni balas ahí en el camino. Les recomiendo escuchar estos consejos de los inversionistas, escuchar las retros, aun cuando les digan que no. Es súper importante y es algo que nos dimos cuenta este año, el año pasado, con todos los cambios que han habido en el ecosistema, cuidar mucho el burn rate, cuidar mucho cuánto dinero se está quemando, apostar, sí seguir apostando por la escalabilidad y un crecimiento exponencial, pero también cuidar mucho la rentabilidad y los unit economics, los fundamentales de la empresa es clave. Y que les recomiendo tener su pitch, sus financieros y su data room siempre bien preparado y actualizado para cuando tengan oportunidad de levantar capital o de acercarse con algún fondo VC. Buenísimo. Entonces, ese consejo ahí para todos los emprendedores que nos están escuchando y que les gustaría acercarse a ustedes también, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Ir a eventos, LinkedIn, su página web, ¿cuál de todas estas vías es el mejor camino? Bueno, yo siempre estoy tratando, yo soy la responsable del deal flow de inversiones en G2, siempre estoy tratando de ir en la mayor cantidad de eventos del ecosistema como sea posible. De entrada, por ejemplo, les agradezco mucho la invitación con ustedes. Pero bueno, pueden aplicar con nosotros a través de nuestra página web, que es g2momentum.capital. Ahí hay un cuestionario de aplicación. Lo más fácil es que me manden un correo directamente a mí, que yo soy la responsable del D-Flow, que es earriaga@g2momentum.capital, G de gato, 2 de número. O también les dejo el correo institucional, que de nuevo va a llegar conmigo, que es startups@g2momentum.capital, o nos pueden buscar en LinkedIn como g2momentum.capital o en nuestras otras redes sociales, Facebook e Instagram. Lo que les recomiendo si nos buscan, por ejemplo, a través de LinkedIn, es que al menos nos manden un mensaje directo con una breve descripción de quiénes son y que están buscando levantar capital, y seguramente les voy a pedir que me manden por correo su pitch deck. También los invito a que conozcan un poquito más de nosotros, nuestro podcast, Momentum, que está en YouTube y en Spotify. Es un contenido, si me permiten hacer el comercial, bastante interesante para todo tipo de emprendedores. Hablamos mucho de los retos del ecosistema Venture Capital. Buenísimo. Sí, ya adelante, estamos a sus órdenes. Eso. Y una vez que un founder ya logra pasar esta barrera y logra juntarse con ustedes, siempre hacemos esta pregunta también, ¿cuáles son aquellas green flags que son buenas que tú ves en un founder en tu primera reunión y dices, quiero seguir conversando con él o con ella? ¿Cuáles son esas green flags para Lo ti? primero que evaluamos es el equipo, el talento. Sobre todo en etapas tempranas invertimos muchísimo en el equipo emprendedor, en el jinete. Evaluamos qué tanto conocimiento tienen de la industria, qué tanta experiencia tienen en emprendimientos anteriores o trabajos anteriores, su capacidad de liderazgo, su fluidez al hablar, este entusiasmo por transmitirte y por querer pitchar y transmitirse la visión que tienen de su modelo de negocio para levantar rondas posteriores y llevar el proyecto a una serie A, serie B súper importante. Entonces el equipo es un tanto subjetivo, es un tanto intangible, pero es lo más clave. Evaluamos también muchísimo la innovación de la tecnología, el producto, el tamaño de mercado, qué tan escalable es, qué tan bien definidas tienen sus estrategias go-to-market. En temas de tracción, si bien no es tan relevante tener tanta tracción,
Sí nos gusta que tengan bien definidas sus proyecciones y su estrategia de crecimiento o escalamiento y que tengan bien definidas sus ventajas competitivas, sus diferenciadores en el mercado y bien definidas también la estrategia fundraising, que conozcan bien y tengan bien identificado cuál es el tamaño de la ronda ideal, el destino de los recursos, el instrumento financiero, la evaluación de la compañía. Idealmente nos gusta que vayan de la mano de otros fondos VCs que puedan ser relevantes en la región, no solamente en este momento, sino que los acompañen en rondas futuras. Buenísimo. Esas son las cosas que ustedes miran y que les gusta que los founders tengan. Y por el otro lado, para los emprendedores que nos están escuchando, ¿cuáles son aquellas red flags que en esa primera reunión brillan y que ustedes dicen, no, no sé, esto es para mí una red flag"? ¿Qué cosas pueden ser eso? Pues desde que no cuenten con un pitch deck o que no lo usen como material de apoyo para pitchar, digo, eso es más bien una recomendación. La dilución del equipo o que no estén de tiempo completo o full-time commitment con el proyecto. O que no conozcan o estén tan involucrados en toda la estrategia de operación, en la estrategia comercial, en la estrategia de fundraising. Ya. Buenísimo. Y un poco de actualidad, participaste del Startup Latam Week en Ciudad de México la semana pasada, así que muy buena tu participación con otros VCs. ¿Cómo es el ecosistema mexicano de Venture Capital? ¿Cuál es tu opinión del estado actual y tus proyecciones para lo que queda de 2023, tanto para México como para el resto de Latam? Ok, bueno, para nadie es una sorpresa que el ecosistema Venture Capital se ha contraído un poco en 2022, 2023, sobre todo comparado con el boom que tuvimos de inversiones récord en la TAM y en general a nivel mundial en Venture Capital. Sin embargo, si bien estamos entre una situación diferente que lo que experimentamos en este 2021. No quiero dejar de desalentarlos. No significa que las inversiones en Venture Capital se hayan caído. Sin embargo, sí ha habido una contractura contra este boom que tuvimos, este pico máximo que tuvimos en 2021 post pandemia, donde había muchísimo énfasis en buscar invertir no importando las valuaciones, nos dimos cuenta de la falta de digitalización en muchísimos procesos, de la falta de inclusión financiera en muchísimas áreas, en muchísimas regiones. Lo que hemos visto también en estos últimos periodos, que 2023 sigue teniendo más o menos la misma tendencia de lo que observamos el año pasado, es que sí hay inversiones, sí hay capital en México, hay muchísimos fondos que seguimos sumamente activos. Lo que he observado favorablemente para el sector es que hay un surgimiento de más fondos regionales, de mayores inversiones en etapas tempranas. A lo mejor no estamos viendo estas super rondas y estos lanzamientos de rondas que las convertían en unicornios como las vimos anteriormente, pero estamos viendo más oportunidades para inversiones en etapas tempranas. Eso es algo favorable para el ecosistema. Y es algo favorable que cada vez se está abriendo muchísimo más los fondos VCs. Se están extendiendo más los procesos, por supuesto, estamos siendo a lo mejor un poquito más piquis a la hora de evaluar las oportunidades de inversión, pero pues eso también es bueno y las valuaciones se están reajustando a valuaciones un poquito más justas, si se podría decir así, que hagan sentido con la atracción y con el potencial de crecimiento. Y ustedes como fondo, actualmente este año, ¿cuántas inversiones han hecho y planean hacer más? ¿Con cuántas quieren finalizar este año? Mira, la meta de este fondo de 3 años es llegar a cerca un poco más de 40 inversiones. Llevamos más del 60% del commitment para nuevas inversiones hechas. Llevamos 21 inversiones hechas desde 2021, o sea, 2021, que en realidad fue mitad desde 2021, 2022, 2023. Y cerca de
40%, el 60% del fondo está destinado a follow-ons. Entonces, seguimos sumamente activos, seguimos buscando muchísimas compañías del portafolio, aunque también es cierto que seguimos y estamos por concluir el levantamiento de capital también dentro de nuestros limited partners. Aún no hemos llegado a nuestra meta de $10 millones. Seguimos muy activos también en eso. Y este va a ser entonces su tercer fondo. No, seguimos en nuestro segundo fondo, en realidad. Ya. Los 10 millones van a ser adicionales a este segundo fondo. Sí, parte de ahí. Ya, buenísimo. Muchas gracias por la conversación, Evelyn. Te voy a dejar 30 segundos para que le hables a los founders que nos están escuchando y los invites a conectar con ustedes. Luego de eso, vuelvo a sumarme al escenario contigo para ya despedirnos. Así que te dejo a ti por 30 segundos. El escenario es tuyo. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación. Soy Evelyn Arriaga, soy partner en Health Momentum Capital y Head of Investments en Health Momentum Capital y Health Fintech Fund, que es un fondo especializado en proyectos fintech e insurtech en toda la región de Spanish Speaking Latam, en etapas tempranas, desde pre-seed, seed y hasta pre-serie A. Mi correo para que me contacten y me compartan su pitch deck es earriaga@g2momentum.capital. También nos pueden contactar en startups@g2momentum.capital, en nuestras redes sociales como g2momentum.capital y G2 Consultores, y no dejen de escuchar también nuestro podcast Momentum, un podcast de G2 en Spotify y en YouTube. Y bueno, a sus órdenes para cualquier cosa que puedan necesitar. Buenísimo, muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias por ser parte de este nuevo capítulo de Inversionista Unlock y también por haber sido parte del Startup Latam Week Ciudad de México. Se vienen próximamente Lima, Perú y Chile, así que también full nosotros con eso y con este podcast. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Claro que sí, gracias. Igualmente. Bonita tarde.